Lo que no te cuentan los telediarios es que el enfrentamiento entre Vito Quiles y Ione Belarra no fue un simple intercambio de palabras. Fue un choque frontal en el que la exministra terminó arrinconada y sin respuestas claras. El periodista, conocido por su estilo directo y sin pelos en la lengua, soltó una frase que ya circula como titular viral: «Eres un peligro». Y a partir de ahí, la tensión explotó. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. Todo ocurrió en un acto público donde Belarra intentaba defender su legado al frente del Ministerio de Derechos Sociales, pero la intervención de Quiles fue como un jarro de agua fría. Él le reprochó su gestión de la Ley de Bienestar Animal, las ayudas sociales que nunca llegaron y el discurso constante contra la prensa crítica. «Usted no quiere responder, quiere silenciar», le espetó, mientras ella intentaba mantener el gesto serio. El público, dividido, reaccionaba entre aplausos y abucheos. Lo que debía ser una comparecencia tranquila se convirtió en un ring improvisado, con un periodista apretando y una exministra a la defensiva. Los vídeos del momento ya circulan en redes con miles de reproducciones, convertidos en memes y titulares como «Belarra contra las cuerdas» o «Quiles no se calla». Lo más jugoso es que no fue una simple pregunta incómoda, sino una sucesión de golpes dialécticos que dejaron a la dirigente de Podemos cada vez más arrinconada. Y en ese instante, la frase de Quiles, «Eres un peligro», no sonó como un insulto, sino como un veredicto político. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo Belarra intentó reaccionar, qué argumentos esgrimió para defenderse y cómo la escena encendió aún más la división política y mediática en España. ¿Tú qué opinas? ¿Quiles hizo periodismo valiente o buscó la provocación fácil? Déjalo en comentarios, que aquí el salseo nunca se calla. Lo que no te cuentan los telediarios es que Ione Belarra, lejos de encajar el golpe, intentó recomponerse con un discurso que sonaba más a manual que a respuesta sincera. Habló de ataques coordinados de la derecha mediática, de periodistas al servicio de los poderosos, y de cómo su gestión siempre estuvo marcada por poner la vida en el centro. Pero mientras desplegaba ese repertorio, Quiles volvió a la carga con la precisión de quien no deja escapar una grieta. Le preguntó directamente por los fiascos de su ministerio, la Ley de Bienestar Animal, que terminó enfrentando veterinarios, cazadores y hasta colectivos animalistas, las ayudas sociales que se prometieron y nunca llegaron en su totalidad, y los contratos con asociaciones cercanas a su entorno político que hoy levantan sospechas. Belarra tartamudeó en varios momentos, repitiendo frases hechas, lo que no hizo más que darle a Quiles la imagen de alguien que había desnudado políticamente a su interlocutora. El público, cada vez más dividido, comenzó a intervenir. Algunos asistentes interrumpieron para aplaudir a Quiles, otros gritaron respeto, en defensa de Belarra. La escena parecía más un debate televisivo que un acto público, y eso precisamente fue lo que disparó la viralidad del momento. Las cámaras lo recogieron todo. En Twitter, los clips del enfrentamiento se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Hashtags como #Quiles versus Belarra y #Eres un peligro inundaron las redes, con usuarios tomando partido en un duelo que simbolizaba mucho más que un simple choque personal. Era el reflejo de la desconfianza de gran parte de la sociedad hacia Podemos, y a la vez, la demostración de que la izquierda radical todavía tiene fieles defensores dispuestos a aplaudir cualquier contraataque. Belarra, consciente del impacto, cerró su intervención con un mensaje que sonó a consigna de resistencia: «No nos van a callar, porque seguimos siendo la voz de quienes no la tienen». Pero la frase de Quiles ya estaba instalada en la opinión pública como un dardo imposible de ignorar. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo reaccionaron los dirigentes de Podemos, cómo los medios recogieron la bronca y por qué este episodio puede marcar un antes y un después en la relación entre periodistas y la izquierda política en España. ¿Tú qué opinas? ¿Belarra aguantó el tipo o Quiles la dejó en evidencia? Déjalo en comentarios, que aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que la bronca no quedó en el acto, sino que se extendió como gasolina en plena hoguera mediática. En cuestión de horas, dirigentes de Podemos salieron en tromba a defender a Ione Belarra, acusando a Vito Quiles de ser un agitador disfrazado de periodista. Irene Montero, siempre rápida en el contraataque, lo calificó como un ejemplo más de acoso mediático contra las mujeres en política. Pero ese discurso ya sonaba repetido,
y lejos de apagar el fuego, lo avivó. En los medios, la escena se convirtió en el tema del día. En los platós de televisión se repetía el vídeo de Quiles espetando "Eres un peligro" a Belarra, mientras los tertulianos se dividían entre quienes lo veían como un acto de periodismo valiente y quienes lo tachaban de provocación calculada. Lo curioso es que, por una vez, hasta algunos periodistas habitualmente críticos con la derecha reconocieron que Belarra había quedado contra las cuerdas, incapaz de dar respuestas concretas. En Podemos, la bronca reavivó viejos fantasmas. La formación morada lleva tiempo luchando contra la pérdida de apoyo popular, y ver a una de sus principales figuras arrinconada en un acto público supuso un golpe de realidad. Algunos militantes en redes expresaron su malestar con la dirección, señalando que no basta con victimizarse cada vez que alguien hace una pregunta incómoda. El debate interno, aunque soterrado, era evidente: la estrategia de Belarra y compañía ya no conecta como antes. Mientras tanto, en la derecha celebraban el momento como si se tratara de un gol en la prórroga. Vito Quiles fue elevado a la categoría de héroe digital, con miles de usuarios compartiendo el vídeo y felicitándolo por decir lo que nadie se atreve a decir. Vox incluso aprovechó para difundir el clip en sus redes oficiales, presentándolo como prueba de que Podemos es incapaz de sostener sus discursos frente a las preguntas directas. Las redes, como siempre, fueron el campo de batalla más brutal. TikTok y Twitter ardieron con parodias del momento, ediciones de vídeo con música épica y memes de Belarra, esquivando preguntas como si fueran pelotas de ping-pong. La frase "eres un peligro" se convirtió en un lema repetido, tatuado digitalmente en la imagen de Quiles como un periodista que incomoda al poder. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo este choque empieza a tener efectos en la propia estrategia mediática de Podemos, qué opinan en Moncloa de la bronca y por qué este episodio puede ser un síntoma del declive definitivo de Belarra como figura política. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Quiles un periodista valiente o un provocador con suerte? Déjalo en comentarios, porque aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que en Moncloa esta bronca fue recibida con un gesto entre alivio y fastidio. Alivio porque, durante unas horas, el foco mediático se apartó del caso Begoña y de los líos judiciales que rodean al gobierno. Y fastidio porque cada vez que un periodista planta cara a una figura de Podemos, se reabre la grieta entre los socios de coalición. Sánchez necesita a Yolanda Díaz y a sus fieles, pero la imagen de Belarra arrinconada complica todavía más la cohesión de la izquierda. En los pasillos del Congreso, la escena fue comentada con sorna. Diputados del PP se reían recordando la cara de Belarra al escuchar "eres un peligro", mientras en Vox lo convirtieron en munición parlamentaria. Si lo dice hasta un periodista, será por algo. Dentro del PSOE, en cambio, había incomodidad. No tanto por el ataque de Quiles, sino porque la incapacidad de Belarra para defenderse se suma al desgaste que ya acumula Podemos. Podemos, consciente del daño, decidió redoblar la estrategia de victimización. Portavoces del partido repitieron que Quiles no era periodista, sino un activista de la ultraderecha y que Belarra fue víctima de un ataque machista. Pero el problema es que ese guión ya no moviliza como antes. Las redes no se solidarizaron masivamente, al contrario, los clips de la bronca siguieron creciendo en visitas y la percepción general fue que la exministra salió mal parada. Los asesores de comunicación de Podemos saben que necesitan reinventar el relato, pero cada vez lo tienen más difícil. El desgaste de figuras como Montero y Belarra es evidente, y momentos como este los colocan más en la caricatura que en la épica. Quiles, sin proponérselo, se convirtió en el espejo incómodo que reflejó esa decadencia. Mientras tanto, el periodista aprovecha el tirón. Sus seguidores en redes se multiplicaron tras la bronca, y hasta en programas de televisión que antes lo ignoraban ahora lo mencionan como el reportero que arrinconó a Belarra. La batalla del relato ya está ganada, ella queda como la política desbordada, y él como el tipo que dice lo que otros callan. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la última parte te voy a contar qué impacto puede tener este choque en el futuro político de Belarra, cómo Podemos intenta reaccionar y por qué Vito Quiles ya se ha convertido en un personaje incómodo del tablero político español. ¿Tú qué opinas? ¿Belarra está acabada políticamente o todavía puede levantarse de este golpe? Déjalo en comentarios, que aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que esta bronca no solo fue un episodio aislado, sino un símbolo del declive político de Ione Belarra y de la pérdida de fuelle de Podemos. Cada vez que una figura del partido se expone en público, el riesgo de salir mal parada es mayor, y lo ocurrido con Quiles es la prueba de que ya no controlan el relato como en sus mejores tiempos.
Antes marcaban la agenda con un tuit, ahora son memes que los ridiculizan en cuestión de minutos. El impacto interno ha sido brutal. Militantes de base se quejan de que el partido no sabe defenderse, que solo repite el discurso de ataques de la ultraderecha mientras pierde conexión con la calle. Y dirigentes de peso admiten en privado que la imagen de Belarra quedó tocada, incapaz de manejar la presión, débil en el argumentario y expuesta a una oposición que se frota las manos. Mientras tanto, Vito Quiles ya es un fenómeno mediático. Sus vídeos arrasan en redes, y su estilo directo le ha dado una notoriedad que incomoda a los grandes medios tradicionales. Se ha convertido en el periodista incómodo, odiado por unos y admirado por otros, pero con un poder evidente: hacer que un ministro o exministro tiemble frente a una pregunta. En Moncloa observan todo esto con pragmatismo. Para Sánchez, la debilidad de Belarra no es necesariamente mala. Cuanto más se desgasta Podemos, más margen tiene él para absorber votos en el centro y mantener a Sumar en un segundo plano. Pero la tensión entre socios crece, y cada bronca pública como esta erosiona la imagen de unidad que el gobierno intenta vender. En definitiva, la frase "eres un peligro" ya quedó grabada en la política española como un dardo que retrata la fragilidad de Podemos y la habilidad de Quiles para aprovechar el momento. Y lo más llamativo es que no fue un discurso de un rival político, sino la pregunta de un periodista lo que dejó a Belarra contra las cuerdas. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un golpe mortal para la credibilidad de Belarra, o un simple episodio más en el desgaste de Podemos? Cuéntalo en comentarios, porque aquí en el Salseo de la Moncloa te contamos lo que nadie más se atreve a decir, y lo que viene, arde.